Número 1. Exhumaciones en Haití. La creencia en los zombies es una parte fascinante y compleja de la cultura haitiana, arraigada en la historia, la religión y la tradición. En Haití, el concepto de zombie va más allá de las representaciones populares en la cultura occidental, está entrelazado con la espiritualidad y la vida cotidiana. Este fenómeno ha dado lugar a casos de exhumaciones, en los que se afirma que los cuerpos han sido reanimados por hechiceros, lo que refleja una mezcla de creencias culturales, prácticas rituales y el impacto de la historia colonial. La idea de los zombies en Haití tiene sus raíces en el vudú, una religión afrocaribeña que combina elementos de las tradiciones africanas, el catolicismo y el espiritismo. En el vudú, se cree que el alma de una persona puede separarse del cuerpo, lo que puede resultar en una muerte temporal. Los zombies son vistos como personas cuya voluntad ha sido suprimida, a menudo por un bokor o hechicero, quien tiene el poder de controlar sus cuerpos. La historia de Haití está marcada por la esclavitud, la resistencia y la revolución. Durante el periodo colonial, los esclavos africanos eran sometidos a condiciones brutales. En este contexto, la idea de que alguien pudiera ser reducido a un estado de zombificación resonaba como una forma de expresar el miedo a perder la identidad y la autonomía. La Revolución Haitiana de 1804, que resultó en la independencia del país, también influyó en la percepción de los zombies como un símbolo de la opresión. En la cultura haitiana, un zombie es una persona que ha sido reanimada por un bokor y está bajo su control. A diferencia de las representaciones modernas de los zombies, como criaturas hambrientas de carne humana, los zombies haitianos suelen ser personas que han perdido su libre albedrío y que, aunque físicamente están vivas, están espiritualmente muertas. Los rituales asociados con el vudú pueden incluir la utilización de hierbas, polvo de huesos y otros ingredientes que, según se cree, pueden provocar la zombificación. La idea es que un bokor puede, a través de la magia, inducir un estado de muerte aparente en una persona y luego reanimarla, pero bajo su control. A lo largo de los años, ha habido varios informes de exhumaciones en Haití donde se dice que los cuerpos han sido reanimados. En algunos casos, se han encontrado cuerpos que, según los testimonios de familiares y comunidades, presentaban signos de haber sido zombificados. Estos casos a menudo atraen la atención de los medios de comunicación y los antropólogos. Uno de los casos más conocidos es el de Clairvius Narcisse, quien en 1962 fue declarado muerto por médicos y fue enterrado. Sin embargo, en 1980, apareció en su pueblo, afirmando que había sido convertido en zombie y obligado a trabajar en una plantación. Narcisse afirmó que había sido controlado por un bokor y que su espíritu había sido separado de su cuerpo. Este caso atrajo la atención internacional y puso de relieve las creencias en la zombificación en Haití. Investigadores como Wade Davis han estudiado la zombificación y los rituales asociados, buscando explicar cómo y por qué estas creencias persisten. Davis, en su libro The Serpent and the Rainbow, argumentó que la zombificación puede ser inducida por la administración de ciertas sustancias químicas, como el veneno de un pez globo, que pueden causar un estado de muerte aparente. En Haití, el temor a ser convertido en zombie puede tener profundas implicaciones sociales y psicológicas. Puede ser utilizado como una forma de control social, donde la amenaza de la zombificación se usa para mantener el orden en las comunidades. Las personas pueden ser acusadas de ser bokors o de intentar zombificar a otros, lo que puede resultar en violencia o represalias. Número 2. El hombre que nunca existió. Durante la Segunda Guerra Mundial, una de las estrategias más ingeniosas y audaces de desinformación fue la operación llamada El hombre que nunca existió. Este elaborado engaño tuvo como objetivo confundir a los nazis sobre los planes aliados en el Mediterráneo. La operación combinó elementos de espionaje, creatividad y manipulación psicológica. En 1943, los aliados estaban planificando la invasión de Sicilia, una operación crucial que abriría un nuevo frente en la guerra y ayudaría a debilitar el control del eje en el Mediterráneo. Sin embargo, los aliados sabían que los nazis esperaban un ataque y estaban decididos a engañarlos sobre el lugar y el momento de la invasión. Para ello, era necesario crear una distracción convincente. La idea principal de la operación era crear un falso oficial británico, cuya muerte y documentos llevaran a los alemanes a creer que el ataque se llevaría a cabo en Grecia, en lugar de Sicilia. El equipo de inteligencia británico, conocido como la Oficina de Servicios Estratégicos, en los Estados Unidos, y la inteligencia militar británica, se encargó de desarrollar este plan. Los británicos utilizaron un cuerpo para llevar a cabo el plan.
Encontraron a un hombre que había perdido la vida por causas naturales en una calle de Londres y que no tenía familiares cercanos. Se trataba de Glyn D.W.R. Michael, un indigente galés que había estado viviendo en la calle. Su cuerpo fue seleccionado por su aspecto adecuado para la creación de una identidad creíble. El cuerpo fue sometido a un proceso de embalsamamiento y se le disfrazó con un uniforme de la Royal Marine. Además, se le creó una identidad falsa, presentándolo como el teniente de la Royal Marine William Martin. Se diseñaron documentos que incluían cartas personales, un billete de tren, y otros elementos que detallaban su vida personal, incluyendo una relación amorosa ficticia. Para darle más credibilidad a la historia, se incluyeron cartas en las que se hacía referencia a un plan de invasión a Grecia. Esta documentación fue diseñada para ser descubierta por los alemanes en caso de que el cuerpo fuera encontrado. En abril de 1943, el cuerpo fue colocado en un compartimiento de un submarino británico, que lo llevó a la costa de España. Desde allí, fue lanzado al mar cerca de la costa de Huelva, en el sur de España, donde se esperaba que fuera encontrado por pescadores o las autoridades locales. Efectivamente, el cuerpo fue encontrado por pescadores locales, y rápidamente llamó la atención de las autoridades. Los documentos falsificados fueron llevados a las manos de los alemanes. Los servicios de inteligencia alemanes, intrigados por el hallazgo, comenzaron a analizar la información del oficial ficticio. La historia fue creíble y, tras algunas investigaciones, convenció a los líderes alemanes de que el ataque aliado se llevaría a cabo en Grecia y no en Sicilia. La operación fue un éxito rotundo. Los nazis redirigieron recursos y tropas hacia Grecia, creyendo que allí sería el objetivo del ataque aliado. Esto dejó a Sicilia menos protegida cuando las fuerzas aliadas finalmente desembarcaron el 9 de julio de 1943, resultando en una victoria significativa para los aliados. La operación de El hombre que nunca existió, se considera una de las más exitosas en la historia de la guerra de desinformación. No solo ayudó en la planificación de la invasión de Sicilia, sino que también se convirtió en un ejemplo clásico de engaño militar en operaciones de inteligencia. A pesar de su éxito, la operación fue cuestionada sobre el uso de un cuerpo para engañar a un enemigo, así como las implicaciones de manipular la verdad en tiempos de guerra. Sin embargo, los responsables argumentaron que la medida era necesaria para salvar vidas y garantizar el éxito de la misión aliada. Número 3. Condenados a ejecución y sus encuentros con fantasmas. La pena capital ha sido un tema polémico en Estados Unidos desde su establecimiento, y ha generado un sinfín de historias inquietantes. Uno de los aspectos más intrigantes de este tema son los relatos de prisioneros condenados que afirman haber tenido encuentros sobrenaturales en sus celdas, especialmente en los días previos a su ejecución. La pena capital en Estados Unidos ha existido desde los primeros días de la colonización. A lo largo de los siglos, se ha utilizado como un medio para castigar crímenes graves, pero también ha estado rodeada de controversias sobre su moralidad y efectividad. La forma en que se lleva a cabo la ejecución ha cambiado con el tiempo, pasando de métodos brutales como la horca y el fusilamiento a métodos considerados más humanos como la inyección letal. Los condenados a ser ejecutados, a menudo experimentan una intensa ansiedad y miedo a lo desconocido, un fenómeno psicológico que puede intensificarse en las horas y días previos a la ejecución. El estrés emocional y la presión psicológica en este contexto pueden dar lugar a experiencias que algunos interpretan como encuentros con lo sobrenatural. En este estado mental frágil, las percepciones pueden distorsionarse y abrir la puerta a experiencias que, en otros contextos, podrían considerarse alucinaciones. Muchas de las prisiones en las que se lleva a cabo la pena capital tienen historias sombrías y un legado de dolor. Lugares como la prisión de San Quintín en California o la prisión de Folsom han sido escenarios de numerosos asesinatos, enfrentamientos y tragedias. Los presos a menudo mencionan una atmósfera opresiva y cargada, lo que puede contribuir a la sensación de que algo sobrenatural está presente. Varios prisioneros han reportado encuentros con lo que ellos creen que son espíritus de otros condenados, o incluso de víctimas de sus propios crímenes. Estos relatos varían desde visiones de figuras espectrales, hasta sensaciones de ser observados o acompañados por presencias invisibles. Algunos prisioneros han descrito haber oído susurros o voces que los llamaban, lo que intensificó su ansiedad. En la prisión de Louisiana State Penitentiary, algunos condenados a ejecución han informado sobre la presencia de espíritus de prisioneros ejecutados. Estos relatos son particularmente comunes entre aquellos que saben que han sido ejecutados en el pasado, creando un ambiente donde los vivos pueden sentir la carga de la muerte que les espera.
Desde un punto de vista psicológico, estas experiencias pueden explicarse como reacciones al estrés extremo y a la ansiedad que sienten los prisioneros. La privación del sueño, el aislamiento y el miedo a la muerte pueden inducir alucinaciones y despersonalización. El concepto de carga emocional también es relevante. Aquellos que enfrentan la muerte pueden estar más abiertos a experiencias que otros considerarían simplemente producto de su imaginación. La fascinación por las historias de fantasmas en prisiones ha permeado la cultura popular. Libros, películas y programas de televisión han explorado estos temas, contribuyendo a la percepción de que estos lugares están encantados. Documentales sobre prisiones notorias a menudo incluyen testimonios de guardias y exprisioneros que afirman haber tenido encuentros inexplicables, lo que refuerza la idea de que algo sobrenatural está presente. Número 4. Los fantasmas de la Guerra Civil. La Guerra Civil estadounidense fue un conflicto devastador que dejó una profunda huella en la historia y la cultura del país. No solo fue un enfrentamiento militar entre el norte y el sur, sino que también resultó en la pérdida de más de 600.000 soldados, así como en un sufrimiento indescriptible para muchos civiles. Esta enorme pérdida de vida y el trauma asociado han dado lugar a una rica tradición de relatos sobre fantasmas y fenómenos paranormales, especialmente en lugares emblemáticos como Gettysburg, Pensilvania. Gettysburg fue uno de los enfrentamientos más cruciales de la Guerra Civil y se considera el punto de inflexión del conflicto. Durante 3 días de intensos combates, aproximadamente 51.000 soldados fueron dados de baja, heridos o desaparecidos. Este alto número de bajas, sumado al caos y al sufrimiento de los heridos, ha contribuido a que Gettysburg sea conocido como un lugar con una intensa actividad paranormal. En el contexto de la Guerra Civil, muchos soldados y civiles comenzaron a reportar experiencias paranormales durante y después del conflicto. Las creencias en fantasmas estaban profundamente enraizadas en la cultura estadounidense del siglo XIX, influenciadas por el romanticismo, el espiritismo y la búsqueda de comunicación con los no vivos. Durante el siglo XIX, el espiritismo ganó popularidad en los Estados Unidos. Muchas personas, incluidos figuras prominentes de la época, comenzaron a buscar maneras de comunicarse con los no vivos, lo que alimentó las creencias en la posibilidad de que los espíritus de los soldados caídos todavía vagaran por el mundo de los vivos. En Gettysburg, se han reportado numerosos avistamientos de fantasmas desde el final de la guerra. Los testigos han descrito figuras espectrales que aparecen en los campos de batalla, como soldados en uniforme que caminan, caballos sin jinete y sonidos de disparos y cañonazos que resuenan en la noche. Uno de los lugares más notables de actividad paranormal es el Cementerio Nacional de Gettysburg, donde muchos soldados fueron enterrados. Los visitantes han informado sobre la sensación de ser observados, cambios de temperatura repentina y la aparición de luces extrañas en la noche. El Hotel Farnsworth. Este hotel es famoso por sus supuestas actividades paranormales. Se dice que en sus habitaciones se pueden escuchar pasos, susurros y, en ocasiones, ver apariciones de soldados. La leyenda cuenta que algunos de los antiguos huéspedes afirmaron haber visto figuras de soldados sentados en las sillas del hotel. Diversos grupos de investigadores paranormales han llevado a cabo estudios en Gettysburg, utilizando equipos como grabadoras de voz, cámaras de infrarrojos y detectores de movimiento para intentar capturar evidencia de actividad paranormal. Algunos han afirmado obtener resultados sorprendentes, incluyendo voces inexplicables y imágenes que parecen mostrar figuras espectrales. Aunque muchos son fervientes creyentes en la existencia de fantasmas, otros son escépticos y argumentan que los avistamientos pueden ser explicados por fenómenos naturales, ilusiones ópticas o el estado emocional de los testigos. El debate entre la creencia y el escepticismo sobre los fantasmas sigue siendo un tema candente en la cultura popular. Número 5. La danza de los muertos. La práctica cultural conocida como Famadihana, o la danza de los muertos, es una tradición ancestral que se lleva a cabo en varias comunidades de Madagascar. Este ritual implica la exhumación de los restos de los seres queridos y la celebración de un encuentro festivo con ellos, lo que puede parecer inquietante desde una perspectiva externa, pero tiene profundas raíces culturales y significados espirituales para los malgaches. Madagascar es una nación insular, ubicada en el Océano Índico, rica en diversidad cultural y lingüística. A lo largo de su historia, la isla ha sido influenciada por diversas corrientes, desde tradiciones africanas hasta influencias asiáticas y europeas. En este contexto, las creencias sobre la muerte y la vida después de la muerte son particularmente significativas.
Los malgaches creen que los espíritus de los ancestros siguen presentes en la vida cotidiana, y que su bienestar influye en la fortuna y la prosperidad de los vivos. El Famadihana se realiza para honrar y recordar a los ancestros, manteniendo vivo su legado y asegurando su guía y protección. La celebración del Famadihana no se lleva a cabo en un momento determinado, sino que se organiza según las posibilidades de la familia, a menudo cada 5 a 7 años, o cuando se reúnen los recursos necesarios. Las familias suelen preparar el evento durante meses, ahorrando dinero y organizando todo lo necesario. El día del Famadihana, los miembros de la familia se dirigen al lugar de enterramiento. Este acto de desenterrar a los muertos no se ve como algo macabro, sino como un acto de amor y respeto. Los cuerpos son desenterrados y limpiados, a menudo envueltos nuevamente en tela limpia o nuevos sudarios. Es común que los familiares lleven ofrendas, como flores y alimentos, para presentar a sus ancestros. Una vez que los cuerpos han sido preparados, comienza la parte festiva del ritual. Las familias suelen tocar música y danzar con los restos, llevándolos en sus brazos y realizando una danza que simboliza el lazo entre los vivos y los muertos. Durante esta celebración, se cuentan historias sobre la vida del difunto, se ríe, se canta y se comparte comida y bebida. Después de la celebración, los cuerpos son llevados de nuevo al lugar de descanso. Este momento es considerado un acto de despedida, pero también de renovación del vínculo familiar. Se reitera el compromiso de cuidar la memoria del difunto y honrar su legado. El Famadihana tiene varios significados profundos para quienes lo practican. La práctica simboliza la creencia de que los muertos siguen siendo parte de la comunidad y que su influencia es significativa. Mantener una relación activa con ellos se considera crucial para la salud y la prosperidad de los vivos. Aunque el ritual trata sobre la muerte, también es una celebración de la vida. Las familias se reúnen, comparten historias y fortalecen los lazos familiares, transformando la tristeza en una fiesta de recuerdos. Al exhumar y danzar con los muertos, las familias reafirman el compromiso de mantener viva la memoria y el legado de sus seres queridos, asegurando que sus contribuciones y enseñanzas no se olviden. Para los observadores externos, especialmente aquellos de culturas donde la muerte se asocia más comúnmente con el duelo y la tristeza, el Famadihana puede parecer extraño o perturbador. Sin embargo, es esencial comprender el contexto cultural y espiritual que rodea esta práctica. Algunas críticas a la práctica provienen de grupos que consideran que la exhumación puede ser irrespetuosa o que podría comprometer la dignidad de los difuntos. Sin embargo, para muchos malgaches, el Famadihana es una expresión de amor y respeto, no solo hacia los muertos, sino también hacia la continuidad de la vida familiar. Con el paso del tiempo y la llegada de influencias externas, algunas comunidades han visto cambios en la forma en que se lleva a cabo el Famadihana. La urbanización y la globalización han introducido nuevos estilos de vida, y en algunas áreas, la práctica ha disminuido o ha evolucionado. Sin embargo, en muchas comunidades rurales, el Famadihana sigue siendo una tradición vital y relevante, que conecta a las personas con sus raíces y su historia.